Hoy nos adentramos en la vida de uno de los faraones más poderosos de la historia de Egipto, Ramsés el Último. Conocido como Ramsés el Grande, su reinado fue un hito en la civilización egipcia, marcado por grandes logros militares, monumentales construcciones y una profunda huella que dejó para siempre en la historia. Acompáñanos a descubrir su legado. Ramsés II nació en el año 1303 en a.C., durante el periodo del Nuevo Reino de Egipto. Hijo del faraón Seti I y la reina Tuya, Ramsés fue educado desde una edad temprana en las artes militares y diplomáticas. Su ascenso al poder comenzó cuando, a los 14 años, fue nombrado príncipe regente por su padre. Seti I le encomendó varias misiones militares, donde Ramsés demostró su valentía y capacidad para liderar ejércitos. Seti I Pari, su padre, fue un guerrero exitoso y constructor, quien recuperó muchos territorios perdidos por Egipto. Seti es recordado como un gobernante firme, y Ramsés creció bajo esta sombra de éxito. A los 14 años, Ramsés fue nombrado príncipe regente, una indicación de que Seti confiaba plenamente en su hijo. Este nombramiento lo convirtió en un gobernante de facto antes de asumir oficialmente el poder. Se cree que fue un líder militar en formación en batallas contra los hititas, nubios y libios bajo la supervisión de su padre, consolidando su reputación como comandante antes de ascender al trono en 1279 en Sexto. Cuando Seti murió en el año 1279 a.C., Ramsés asumió el trono de Egipto, comenzando un reinado que duraría 66 años. Ramsés II, que ya había sido entrenado para la guerra, heredaba un reino próspero, pero con desafíos en sus fronteras. Ramsés II es famoso por sus hazañas militares, siendo la más conocida la batalla de Kadesh. En el quinto año de su reinado, Egipto y el imperio hitita se enfrentaron en una de las mayores batallas de la historia antigua, por el control de la ciudad de Kadesh, en la región siria. La batalla de Kadesh es importante no solo por su tamaño, sino porque es la primera batalla documentada con detalles tácticos y estratégicos. Aunque la batalla en sí terminó en un empate, Ramsés utilizó propaganda para proclamar una victoria. Tras años de tensiones y conflictos, la batalla derivó en el primer tratado de paz registrado en la historia de la humanidad. Este acuerdo no solo estabilizó la región, sino que fortaleció las relaciones entre Egipto y los hititas. Además de Kadesh, Ramsés condujo campañas en Nubia y contra los libios. Se destacó por su habilidad para mantener las fronteras del imperio seguras y expandir el control egipcio sobre vastos territorios. Ilustraciones de la batalla, formaciones de combate y carros egipcios. La batalla de Kadesh es uno de los primeros conflictos militares registrados con detalle. Aunque ambas partes reclamaron la victoria, Ramsés supo utilizar la propaganda a su favor. En varios templos, como en Abu Simbel, mandó grabar escenas que lo mostraban como un guerrero invencible. Incluso, estableció el primer tratado de paz conocido en la historia, un acuerdo diplomático con los hititas que estabilizó la región. Además de sus logros militares, Ramsés II es recordado por ser uno de los faraones más constructores de Egipto. Bajo su mandato, se erigieron algunos de los monumentos más impresionantes del país. Uno de sus mayores logros arquitectónicos fue el templo de Abu Simbel, excavado en roca sólida, con estatuas de más de 20 metros de altura que lo representan a él mismo. Este templo fue una demostración de poder y grandeza, destinado a impresionar tanto a los súbditos egipcios como a los pueblos extranjeros. El Ramesseum, su templo funerario en Tebas, es otro de sus grandes legados. Aunque hoy en día gran parte de la estructura ha sido destruida por el tiempo, sus ruinas aún reflejan la majestuosidad que este faraón quería transmitir. También amplió el templo de Karnak y el templo de Luxor, asegurándose de que su nombre fuera recordado por generaciones. El Ramesseum, su templo funerario en Tebas, es otro de sus grandes legados. Aunque hoy en día gran parte de la estructura ha sido destruida por el tiempo,
Sus ruinas aún reflejan la majestuosidad que este faraón quería transmitir. También amplió el templo de Karnak y el templo de Luxor, asegurándose de que su nombre fuera recordado por generaciones. El templo de Abu Simbel. Este templo es una proeza arquitectónica que fue excavado directamente en roca y alineado de tal manera que, en los solsticios, el sol ilumina las estatuas en su interior. Las 4 estatuas colosales de Ramsés en su entrada representan su divinidad y poder. El Ramesseum, su templo mortuorio, fue construido en honor a sí mismo y fue diseñado para destacar su grandeza como gobernante. Aunque hoy está en ruinas, las inscripciones en sus muros son algunas de las más elaboradas de la antigüedad. Además, Ramsés que completó obras en el templo de Karnak y el templo de Luxor, dos de los complejos religiosos más importantes de Egipto. Ramsés II no solo fue un gran guerrero y constructor, sino que también tuvo una vida familiar muy activa. Se casó con Nefertari, su reina principal, a quien adoraba profundamente. Le construyó un templo en Abu Simbel y la proclamaba como la que brilla por el sol. Aunque Nefertari es la más conocida, Ramsés tuvo numerosas esposas y concubinas, y se cree que fue padre de más de 100 hijos. Ramsés se aseguraba de que su linaje estuviera bien representado en la política egipcia. Muchos de sus hijos ocuparon altos cargos en la administración del reino, y algunos de ellos fueron preparados para sucederle, aunque ninguno llegó a hacerlo debido a la longevidad de Ramsés. Ramsés II murió en el año 1213 a.C., a la avanzada edad de 90 o 91 años, después de uno de los reinados más largos en la historia del antiguo Egipto. Fue enterrado en el Valle de los Reyes, pero su momia fue trasladada posteriormente al Museo Egipcio de El Cairo, donde aún puede ser vista hoy en día. El legado de Ramsés II perduró mucho después de su muerte. Los faraones posteriores lo consideraron un modelo a seguir, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y grandeza. Incluso en tiempos modernos, su reinado sigue siendo un símbolo del esplendor del antiguo Egipto. Ramsés II dejó una marca imborrable en la historia del antiguo Egipto. Como guerrero, constructor y líder, su vida y reinado simbolizan la cúspide del poder egipcio. Sus monumentos siguen en pie, como testimonio de su grandeza y ambición. Hoy en día, su nombre sigue resonando en todo el mundo como uno de los más grandes faraones que jamás haya existido. Créditos finales. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Ramsés II. No olvides suscribirte y activar la campanita para más videos sobre la historia de Egipto y otras civilizaciones antiguas.